Sí, profe. Bueno. Si se corta de vuelta la luz, espérenme un ratito, vemos qué pasa, si vuelve enseguida y seguimos avanzando. Bueno, hoy nos toca ver las leyes de los gases. Para eso vamos a definir lo que son los gases. Esto de arriba no lo puedo sacar. Ustedes les pregunto, ¿ven la regla que está arriba? La regla que no la puedo sacar. ¿No se ve? Ah, solamente yo lo estoy viendo. Bien. Ustedes ven bien el power, digamos. Bien. Bueno, todas las sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso son considerados gases. No así los que en condiciones normales de presión y temperatura son líquidos o son sólidos. En ese caso, lo que hablamos son de vapores en forma gaseosa de esas sustancias que normalmente son líquidos o son sólidos, ¿no? En el caso del agua. Entonces en el caso del agua hablamos de vapor de agua y no gas de agua, porque en condiciones normales de presión y temperatura el agua es líquida y no es gaseoso. Entonces, un gas es una sustancia que normalmente ya se encuentra en estado gaseoso. Consideramos como condiciones normales de presión y temperatura a 0 grados Celsius, que corresponde a 273.15 Kelvin, y a 1 atmósfera. Esas son las condiciones normales de presión y temperatura. De manera que cuando en algún ejercicio nos dan un gas se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, entonces ya tenemos dos datos incorporados en esa frase, ¿no? La temperatura 0 grados Celsius y la presión de 1 atmósfera. Hablamos entonces de oxígeno como gas, nitrógeno, hidrógeno, y de vapor de agua en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en estado líquido, ¿no? Que el agua en esas condiciones es líquida. Los gases generalmente son incoloros, a excepción de algunos gases, por ejemplo el flúor, el cloro, el dióxido de nitrógeno, tiene un color oscuro, pero por lo general los gases son incoloros. De hecho, el gas que nosotros usamos, por ejemplo, en nuestras casas para cocinar, es incoloro e inoloro también, inodoro, ¿no? No tiene olor y no tiene color. De manera que
para captar bien, vamos a ver algunas características físicas de los gases. Todos los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Y por más grande que sea el volumen, cuando uno incorpora gas en un determinado volumen, el gas termina ocupando todo el volumen. Disminuirá la densidad del gas, obviamente, pero termina ocupando completamente el volumen por más grande que sea el volumen. Son los más compresibles de todos los estados de la materia, obviamente más compresible que el sólido y que el líquido. Cuando se mezclan, lo hacen de forma completa y de manera uniforme, siempre que estén confinados en un mismo recipiente. Se mezclan completamente. Y las densidades de los gases son mucho menores que lo de los sólidos y los líquidos. Bien, vamos a ver cómo medimos la presión de un gas. Sabemos que todos los gases ejercen presión sobre la superficie sobre la cual impactan las moléculas gaseosas. Justamente ese es el motivo por el cual se genera la presión, por el impacto de las moléculas gaseosas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Estas partículas están en constante movimiento y estarán en mayor o menor movimiento en función de la energía interna del gas. La energía interna del gas es la sumatoria de todas las energías de las que posee las partículas gaseosas. Energía cinética, energía de choque, de rozamiento, energía potencial, energía calorífica, o sea, la conjunción de energía que hacen que esas partículas estén en permanente movimiento vibratorio es lo que se conoce como energía interna. Cuanto mayor es su energía interna, mayor será la presión, mayor será el movimiento vibratorio de las partículas, por lo tanto mayor será la fuerza de choque contra las paredes y por lo tanto la presión será mayor. Matemáticamente definimos la presión como fuerza aplicada por unidad de superficie. Entonces tenemos que P, presión es fuerza sobre superficie. Y la fuerza se mide en Newton, la superficie en metros cuadrados, de manera que Newton sobre metros cuadrados es lo que se conoce como Pascal. Newton sobre metros cuadrados. Esa es la unidad en el sistema internacional, el Pascal. Y vamos a ver el experimento de Torricelli para medir la presión atmosférica. Entonces definimos como presión atmosférica a la presión que ejerce la atmósfera, la capa atmosférica sobre la superficie de la Tierra. Nosotros estamos inmersos en un océano gaseoso que es la atmósfera y que está constituido por una mezcla de gases que ustedes ya saben, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, etc. Esa masa gaseosa tiene un peso, tiene un peso que genera una presión sobre la superficie de la Tierra. Entonces Torricelli quiso medir esa presión y el experimento que hizo fue el siguiente. Se cargó un tubo de vidrio con mercurio, un tubo de vidrio de 80 centímetros, cerrado en un extremo y abierto en el otro. De manera que completó totalmente con mercurio ese tubito de vidrio. Luego tenía un recipiente, ¿sí? Como una especie de bandeja también con mercurio, y lo que hizo fue volcar ese tubo sobre la superficie
o sea, en la masa del mercurio del recipiente. En este caso, el orificio está hacia abajo, ¿no? Y esta parte está cerrada, o sea que acá no ingresa la presión atmosférica. Y lo que observó es que esa columna de mercurio descendió hasta 76 centímetros y se mantuvo constante, aunque inclinaba el tubo hacia la derecha y hacia la izquierda, veía que esa altura se mantenía constante, 76 centímetros. Y eso, uno se preguntará por qué descendió hasta 76 centímetros y se mantuvo constante, porque la presión que ejerce la columnita de mercurio sobre la superficie isobárica o la superficie de igual presión, que sería la superficie del líquido en el recipiente, se equilibró con la presión atmosférica exterior. ¿Se entiende? Porque hay un equilibrio de presiones. Justamente en esta línea de horizontal que está sobre la superficie del líquido es una superficie de igual presión. ¿Cuál presión? La presión atmosférica exterior se iguala a la presión que ejerce la columnita de mercurio. ¿Se entiende? Entonces, ese plano se llama plano de equilibrio de presiones, plano isobárico. Entonces dijo que Torricelli, así de simple, sin hacer más ningún tipo de cálculo, dijo, bueno, 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio corresponde a la presión de una atmósfera. Y en honor a Torricelli, justamente esos, para no decir 760 milímetros de mercurio, se dice 760 torr, que corresponde a una atmósfera. Pero nosotros actualmente a la atmósfera la medimos en hectopascales. Queremos saber de dónde proviene esa unidad de hectopascal. Fíjense, vamos a decir que el peso de la columna de mercurio, ¿sí?, está dado por la densidad del mercurio y por el volumen, ¿sí?, por la definición de lo que es densidad, que es peso sobre volumen. Entonces el peso de esta columnita de mercurio es igual a la densidad del mercurio por el volumen. El volumen, ¿a qué es igual? A la superficie y la base. Imagínense que esto es un cilindrito que tiene una superficie y tiene una altura. Entonces, ese volumen yo lo puedo reemplazar por superficie de la base, que va a ser circular, por la altura. Entonces el peso va a resultar ser la densidad del mercurio por la superficie y por la altura. La presión que ejerce, ¿sí?, justamente es el peso del mercurio sobre la superficie. Es lo que recién vimos en la filmina anterior, que presión es fuerza sobre superficie. En este caso, como la fuerza está dirigida hacia abajo, es el peso del mercurio sobre la superficie de contacto con el líquido de la bandeja. Entonces, presión, peso sobre superficie, peso reemplazo por lo que tengo aquí arriba, gamma por superficie por altura, ¿sí?, de manera que superficie y superficie se puede simplificar, porque es la misma. Finalmente, la presión no va a quedar igual, que es igual a la densidad del líquido por el tirante hidráulico de ese líquido o por la altura. ¿Se entiende? De manera que no hay que hacer todos estos pasos para determinar la presión de un líquido a una determinada profundidad o que tiene una determinada altura, sino simplemente hay que operar y hacer la densidad del líquido por la altura, o también lo que se denomina tirante hidráulico. Entonces, presión gamma por H.
tengo el plano isobárico. En el plano isobárico se manifiesta una ecuación de equilibrio. La presión que está dibujado en esta flechita roja, la presión del mercurio es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque este es el plano isobárico o plano de equilibrio de presiones. Es por eso que el líquido no desciende más, porque justamente la presión atmosférica que está actuando sobre la base de la columnita no le permite descender más porque está en equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, la ecuación de equilibrio es que la presión en ese plano isobárico es que la presión del mercurio es igual a la presión atmosférica. Bien, la presión del mercurio recién dijimos que es igual a gamma por H, es lo que calculamos acá. Si nosotros reemplazamos gamma, o sea, la densidad del mercurio, como 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos y por 76 centímetros de altura, eso es igual a ¿qué? Es igual a la presión, a una presión atmosférica, ¿sí? O a una atmósfera, a la presión atmosférica o una atmósfera, ¿sí? Que es lo que dijo Torricelli, ¿sí? 760 milímetros de mercurio corresponde a una atmósfera. Si yo opero acá, multiplico esto por esto, centímetros cúbicos con centímetros se va a ir, me va a quedar gramos sobre centímetros al cuadrado, ¿sí? Multiplico esto por esto y me da 1033.296 gramos sobre centímetros cuadrados. Si a esto lo paso a kilogramos por metros cuadrados y lo multiplico, como estoy hablando, estoy manejándome con densidad, necesito transformarlo en peso específico. Y para eso necesito multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Opero acá y me da como resultado 101.325 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y por 1 sobre metros cuadrados. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton. Newton sobre metros cuadrados es Pascal. Es lo que recién vimos. De manera que yo tengo 101.325 newtons sobre metros cuadrados, que es igual a Pascal. Si eso lo divido por 100 para llevarlo a hectopascales, me da como resultado 1013.25 hectopascales. De manera que una atmósfera, ¿sí? O la presión atmosférica normal de una atmósfera es igual a 1013.25 hectopascales, ¿no? En condiciones, digamos, a nivel del mar, nivel cero del mar, en temperaturas normales, porque también la temperatura, la velocidad del viento, etcétera, influye sobre la presión atmosférica. Entonces, consideramos que esta es una presión normal y que sabemos que a medida que subimos, o sea, nos elevamos, la presión va disminuyendo y a medida que descendemos, la presión atmosférica va aumentando. Por eso es que, y también, como recién les dije, está influenciado por un montón de factores climáticos y por eso es que a veces tenemos mayor presión atmosférica o menor presión atmosférica. Bien, cualquier duda que se les plantee en toda esta explicación, me paran y me consultan. Hasta ahora estamos bien, estamos avanzando bien, me escuchan bien, no hay duda. No, profe, se lo escucha bien. Se le escucha bien, profe. Cualquier cosa, esperemos que no se vuelva a cortar la luz. Bien. Bueno, entonces el barómetro es un instrumento que se usa para medir la presión atmosférica, pero nosotros necesitamos medir otras presiones, como la presión de un dispositivo, una caldera, un neumático, o lo que a ustedes se le ocurra, ¿no? Entonces, para eso utilizamos lo que se llama manómetro.
que es un dispositivo para medir la presión de gases que son distintos a lo de la atmósfera. Y tenemos dos tipos de manómetros. Uno es de tubo cerrado, como el que ustedes ven acá, y otro de tubo abierto. ¿Sí? Entonces, este es un bulbo que contiene un gas a una determinada presión y que queremos medir la presión. Entonces, lo que hacemos es ese bulbo conectarlo a una rama en U de vidrio, tubito de vidrio que contiene mercurio. Puede ser mercurio, puede ser otro tipo de líquido, no necesariamente tiene que ser mercurio, porque si ya dijimos que la presión es el gamma del líquido por el tirante hidráulico, entonces yo puedo utilizar cualquier líquido, siempre y cuando yo conozca la densidad de ese líquido. Entonces, el gas a una determinada presión lo que hace es levantar la rama derecha y bajar la rama izquierda, justamente por el efecto de la presión. Y entre ambas ramas se manifiesta un delta H, ¿sí? Una diferencia de altura H, y la presión de ese gas va a ser igual a H por la densidad del líquido, ¿sí?, que contiene esa rama. La parte superior de la rama está cerrada y es vacío, de manera que acá no tengo nada en esta partecita que me influya en la presión. ¿Se entiende? En cambio, en el de rama abierta o de tubo abierto, aquí está abierto y si está abierto actúa la presión atmosférica. De manera que para el mismo bulbo con la misma presión, yo en esta situación la presión también me va a hacer descender la rama izquierda y ascender la rama derecha, pero en un delta H menor que el anterior. ¿Por qué? Porque esta presión está influenciada por la presión atmosférica. La rama de la derecha está influenciada por la presión atmosférica. Entonces, esta H va a ser menor. De manera que los dos me tienen que medir la misma presión. Entonces, la presión del gas, en este caso, del tubo abierto, va a ser igual a lo mismo que tenía anteriormente, gamma por H, del líquido, pero le tengo que sumar la presión atmosférica. Entonces, esta presión del gas es igual a esta presión del gas. Pero en este caso, al ser de rama abierta, tengo que sumarle la presión atmosférica que está actuando sobre la rama de la derecha. ¿Se entendió eso? Entonces, son dos tipos de manómetro, uno de tubo abierto y otro de tubo cerrado. Bien, aquí vemos distintos instrumentos para medir la presión. En este caso tenemos la presión manométrica y para medir la presión atmosférica utilizamos un barómetro. Tenemos que diferenciar lo que es presión absoluta y lo que es presión relativa. Nosotros cuando medimos la presión atmosférica la medimos a partir del cero absoluto, o sea, de la presión. La presión cero existiría fuera de la atmósfera, ¿no? En el espacio exterior, consideramos, entre comillas, que la presión es nula, ¿sí? Porque consideramos que no hay partículas, hay vacío, etc. Entonces tenemos presión cero. Consideramos hipotéticamente que hay un vacío absoluto. Entonces, si nosotros medimos a partir de ese punto de referencia, el cero absoluto, lo que mediremos son presiones absolutas. Entonces, la presión atmosférica nosotros medimos a partir del cero absoluto es una presión absoluta. Pero, como nosotros estamos inmersos en la atmósfera, consideramos un cero relativo, que es la presión atmosférica, que no lo tenemos en cuenta porque a partir de ese cero relativo, nosotros medimos presiones positivas y presiones negativas. Entonces,
esas presiones que medimos considerando como el cero igual a la presión atmosférica se denominan presiones relativas y lo medimos mediante un instrumento que es el manómetro, la presión manométrica. Como la presión atmosférica tiene un valor determinado, ¿sí? 700 milímetros de mercurio o lo que recién, el valor que sacamos en pascales, nosotros con respecto a ese cero atmosférico podemos medir presiones positivas o presiones negativas. ¿Sí? Se puede medir esas dos cosas. Entonces, cuando nosotros medimos la presión de un neumático, en realidad lo que estamos midiendo, considerando cero la presión atmosférica, en realidad lo que estamos midiendo es una presión relativa. ¿Relativa a quién? Relativa a la presión atmosférica. ¿Se entiende? Si nosotros queremos medir la presión de un neumático, pero tomar la presión absoluta, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle la presión atmosférica. Cosa que no hacemos. O sea, los manómetros están calibrados. El cero del manómetro corresponde a la presión atmosférica del lugar donde uno se encuentra. De manera que a partir de ese cero también podemos medir de esta presión atmosférica presiones negativas. Entonces, cuando nosotros generamos vacío, por ejemplo, en un sistema de refrigeración para cargarle el gas, tenemos que succionar, sacar todo el aire posible del circuito para que inyectemos solamente gas y no una mezcla de gas con aire. Entonces, lo que hacen, los que colocan los split y esas cosas, lo que hacen es tener una bomba de vacío que succiona el circuito, y al succionar el circuito hasta una determinada presión negativa, dicen, bueno, a partir de ahora recién puedo empezar a cargar el gas refrigerante en el sistema del split o del equipo de refrigeración que estén usando. Un ejemplo que les doy, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos midiendo ahí son presiones relativas. Bien, un gas, vamos a definir lo que es un gas ideal. Para estudiar las leyes de los gases, que ya pasamos a estudiar enseguida, tenemos que trabajar con gases ideales, o gases teóricos, hipotéticos, o gases perfectos. Entonces consideramos que un gas teórico o hipotético que está compuesto de un conjunto de moléculas consideradas puntuales que tienen desplazamientos aleatorios pero que no interactúan entre sí. Esta es la primera simplificación que hacemos para considerar un gas ideal. Y decir que no interactúan entre sí significa que que entre las partículas no hay ni atracción, ni fuerzas de atracción, ni fuerzas de repulsión. Ese es el primer, la primera simplificación. El concepto de gas ideal es una aproximación que nos va a permitir modelar, calcular y predecir el comportamiento de los gases reales. O sea, estudiamos primero los gases ideales y después lo traspolamos al comportamiento de los gases reales, que vamos a ver cuál es la ecuación de transformación. Entonces, las consideraciones que hacemos para los gases ideales es que las moléculas de un gas ideal no se atraen ni se repelen entre ellas. Es lo que estábamos diciendo, que no interactúan entre ellas. Las colisiones entre las moléculas y el recipiente son perfectamente elásticas. ¿Esto qué significa? Que una partícula choca al chocar contra otra partícula o contra otra molécula o contra las paredes del recipiente, le entrega toda la energía que traía esa partícula.
la otra partícula absorbe toda esa energía que traía, choca con otra partícula y le entrega toda la energía que traía. Y así sucesivamente se genera un movimiento permanente de choques entre ellas, pero se van entregando todas las energías en cada choque. Aquella que entregó su energía va a ser chocada por otra partícula y esa partícula le va a entregar energía para que siga chocando sucesivamente a otra partícula. Entonces es un comportamiento ideal. Y dice que no hay efecto de atracción ni de repulsión en principio entre ellos. Cosa que no es real, es ideal, digamos, ¿no? Siempre, por más distanciado que haya una partícula de otra, siempre habrá, por la ley de Coulomb, ustedes saben que va a haber una atracción o una fuerza de repulsión entre ellas. La molécula de un gas ideal, como segunda consideración, en sí misma no ocupan volumen alguno. El gas tiene volumen, pero las partículas en sí mismas no tienen volumen. Entonces, ¿cómo es que podemos decir eso? Que un gas tiene volumen, pero las partículas que la constituyen no tienen volumen. Es una simplificación que se hace para estudiar los gases ideales. Cuando un gas real se comporta como ideal, debe haber algunas condiciones, de hecho lo hay, en que un gas real tiene comportamiento casi ideal, o sea, considerando todas estos tópicos que recién estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, un gas se comporta en forma ideal en condiciones de baja presión y de altas temperaturas. Y eso lo vamos a ver más detalladamente sobre el final de esta presentación. Entonces, cuando yo bajo la presión de un gas real y elevo la temperatura, si puedo lograr hacer las dos cosas al mismo tiempo, voy a lograr que ese gas real se comporte como ideal. ¿Se entiende? Bien. Vamos directamente a las leyes de los gases. Siempre, ¿Perdón? siempre se da de manera simultánea eso. Las dos condiciones es difícil lograrlas en forma simultánea, porque si yo elevo la temperatura, lo más probable es que eleve la presión. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que bajar la presión y elevar la temperatura. No necesariamente tiene que ser en forma simultánea, pero ya vamos a ver particularmente qué pasa cuando yo bajo la presión de un gas y cuando yo elevo la temperatura de un gas. Voy a lograr un comportamiento muy próximo al ideal. No exactamente el ideal, pero muy próximo al ideal. Bien, las leyes de los gases que vamos a estudiar nosotros lo que hacen es relacionar la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moléculas N, la cantidad de moles, entre sí. Y básicamente son la ley de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Son las leyes que vamos a utilizar. Boyle, por ejemplo, lo que hizo fue relacionar la presión con el volumen manteniendo la temperatura constante. Charles lo que hizo fue relacionar qué pasa con la temperatura cuando varía el volumen manteniendo la presión constante. Gay-Lussac varió presión y temperatura manteniendo el volumen constante, y Avogadro directamente mantuvo ciertas condiciones para ver cómo varía el volumen de una sustancia con la cantidad de partículas que tiene esa sustancia, que ya lo vamos a ir viendo detalladamente. Bien, vamos con la ley de
de Boyle. Decía que Boyle trabajó con un sistema isotérmico, o sea, mantuvo la temperatura constante y estableció que el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. Es decir, partió de un estado 1, ¿sí? De un estado 1, ¿sí? Con un recipiente de gas que tenía un pistón, un émbolo en la parte superior, midió la presión y midió el volumen de ese recipiente, definiendo la presión 1 y el volumen 1 para el estado 1. Luego le agregó un par de pesas. Y le agregó un par de pesas, ¿qué sucedió? Que le incorporó presión, aumentó la presión y como efecto notó que disminuía el volumen. De manera que la presión 2 es mayor que la presión 1 y el volumen 2 es menor que el volumen 1 original. Entonces, lo que dijo es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Cuando yo aumento la presión, disminuye el volumen y viceversa. ¿Sí? Cuando disminuyo la presión, aumenta el volumen. Entonces, planteó esta proporcionalidad, volumen inversamente proporcional a la presión. El signo alfa significa proporcionalidad y 1 sobre P quiere decir inversamente proporcional. ¿Se entiende? Pero nosotros en física no podemos trabajar, ni en química ni en matemática, no podemos trabajar con proporcionalidades. Tenemos que reemplazar este signo proporcional por el signo igual y definir una ecuación. Entonces, la forma de eliminar esta proporcionalidad es agregando una constante de proporcionalidad, justamente. Entonces, ese signo de proporcionalidad se transforma en un signo igual cuando yo afecto mi ecuación por una constante de proporcionalidad que en este caso lo llamamos K. De manera que volumen es igual a la constante de proporcionalidad K sobre la presión. Si la presión que está dividiendo lo paso multiplicando, voy a obtener que el volumen por la presión es igual a una constante. Entonces yo puedo decir que la presión 1 por el volumen 1 es una constante igual a la misma constante que de multiplicar presión 2 por volumen 2. Entonces, si ambos son iguales a la constante, yo puedo decir que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Y eso es igual a una constante K. Si estas dos situaciones yo lo grafico en un sistema de ejes en el que en abscisa coloco el volumen y en ordenada coloco la presión, fíjense que vamos a calcular, vamos a suponer que el estado 1, en el estado 1 tenía un volumen de 4 litros para una presión de 0,3 atmósferas, por ejemplo. Aumento la presión, fíjense que aumento la presión en la situación 2, aumento la presión de 0,3 a 0,6. ¿Y qué ocurre con el volumen? De 4 litros disminuye a 2 litros. Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo. En realidad esto hay que calcular. Entonces, esto me genera una curva, ¿sí? Porque si yo sigo haciendo eso, esto se me va a transformar en una curva. Y esta curva me representa justamente una isoterma, ¿sí? Cuando yo veo una curva en un gráfico de presión y volumen, lo que estoy graficando es una isoterma. O sea que la temperatura en cada uno de estos puntos se mantiene constante. O sea, igual temperatura significa isoterma. Bueno, esa es la forma en que se relaciona la presión con el volumen manteniendo la temperatura constante. Bien, Charles lo que hizo fue lo siguiente. Mantuvo
presión constante ahora, trabajó con un sistema isobárico y partió de un volumen determinado al que le fue incorporando, digamos, temperatura, ¿sí? Fue incorporando calor. Y lo que observaba es que a medida que aumentaba la temperatura, a medida que le agregaba mayor energía calorífica al sistema, el volumen iba aumentando también. La presión es constante, porque acá en la parte superior no está cerrado. Estos recipientes están abiertos, ¿sí? Tengo presión atmosférica constante. Entonces, lo que dijo Charles al observar este experimento es que a presión constante el volumen B de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta T en Kelvin. ¿Se entiende? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Entonces, quiere decir que hay una proporcionalidad directa, ¿sí? Volumen es directamente proporcional a T, porque T aparece arriba y no como 1 sobre T. Y para eliminar el signo de proporcionalidad, tenemos que usar una constante de proporcionalidad, que en este caso se llama K'. Y este signo de proporcionalidad se transforma en un signo igual. De manera que si yo paso T en la parte inferior, voy a obtener que el volumen sobre la temperatura va a ser igual a una constante. Por lo tanto, puedo decir, si tengo un estado 1, estado 2, estado 3, etcétera, yo puedo decir que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la constante K', el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a la misma constante, volumen 3 sobre temperatura 3 es la misma constante. Entonces yo puedo sacar como conclusión, que fue lo que hizo Charles, es que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, volumen 3 sobre la temperatura 3, etc. ¿Sí? Y esto constituyó la ley de Charles. Bien, aquí hacemos una mención a lo que el experimento que hizo Kelvin, antes de pasar a la siguiente ley. Kelvin lo que hizo es algo muy similar a lo que hizo Charles, pero lo que hizo Kelvin fue ir bajando la temperatura a un sistema, ¿sí? Manteniendo una presión constante. Vamos a considerar un recipiente, el mismo experimento que hizo Charles, un recipiente a una determinada temperatura, supongamos que, a una determinada presión, supongamos que estamos sobre la superficie de la Tierra, pisando la Tierra, y decimos que esa presión es constante y es igual a una atmósfera. ¿Sí? Estamos haciendo el primer experimento. Esta línea azul de arriba sale de hacer el experimento sobre la superficie de la Tierra. Bien, lo que hizo Kelvin fue tomar un recipiente con un gas determinado y le fue bajando la temperatura. Le fue bajando la temperatura. ¿Y qué observaba? Lo mismo que observó Charles. A medida que bajo la temperatura, disminuye el volumen, ¿sí? Porque en esta columna, en este eje tengo el volumen. Entonces, a medida que bajo la temperatura, desciende el volumen, ¿sí? Y más o menos, Kelvin bajó hasta una determinada temperatura, no es que bajó tanto, pero pudo graficar esta primer curva, la primer curva azul. Hizo otro experimento y supongamos que ascendió a 10 metros de altura, ¿sí? O a 5 metros de altura sobre el nivel de la superficie, 10 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa a medida que yo subo? A medida que yo asciendo. Disminuye la presión. ¿Se entiende? Entonces, hago el mismo experimento,
que hice sobre la superficie de la Tierra, pero ahora a 10 metros de altura. Entonces la presión se va a mantener constante. La presión 2, ¿cómo? Perdón, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Bien, la presión 2 es una presión constante. Como yo me elevé, va a ser un poco menor a la presión 1. Y voy a obtener, haciendo el mismo experimento, bajando la temperatura de ese gas, obtengo que también va disminuyendo su volumen. Kelvin disminuyó hasta una determinada, hasta la temperatura que pudo, bajo cero, y dejó el experimento ahí. Bueno, después ascendió 10 metros más de altura y otros 10 metros más de altura y obtuvo las curvas P3 y las curvas P4. Y lo que observa es que si prolongaba esas curvas, o sea que si seguía bajando la temperatura de ese sistema, todos coincidían en un punto determinado, ¿sí?, de abscisa, que se correspondía a una temperatura de menos 273,15 grados Celsius. Y a ese valor dijo, menos que esto no se podrá bajar la temperatura, imposible, y dijo entonces que este va a ser el cero absoluto, y lo consideró como el cero absoluto, y a partir de ahí él generó su escala de temperatura, que es la escala absoluta o escala Kelvin. ¿Se entiende? Este es el experimento que le llevó a Kelvin a definir o a elaborar su escala termométrica, que es la escala absoluta. Ahora, los físicos actuales, los científicos, lo que quieren es, o lo que hacen es seguir bajando la temperatura, de manera que estas líneas de punto que nosotros observamos acá sean líneas reales, ¿sí? Y efectivamente verificar que todas coinciden en ese punto. Se necesita mucha tecnología, ¿sí?, mucha capacidad para bajar la temperatura hasta 273,15. Todavía actualmente no lo han logrado. Están muy próximos, muy cerca a esta temperatura, por cierto, pero aún no se llega. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar cuando se llegue a esa temperatura? ¿Qué va a pasar con el volumen del gas? A ver si me están siguiendo o están todos dormidos todavía. ¿Va a desaparecer? ¿Cómo? Puede ser que sea cero. Claro, el volumen, ¿sí?, el volumen del que partió va disminuyendo tanto, disminuye, se va contrayendo el volumen, se contrae tanto que prácticamente cuando uno llegue a ese límite, el volumen será cero. Pero si el volumen es cero, ¿cómo será la densidad de ese gas? ¿Cómo será la densidad? No tendría. ¿Cómo? ¿Qué era densidad? Peso sobre volumen, ¿no? Peso sobre volumen. Si yo achico el volumen, disminuyo el volumen, ¿qué va a pasar con la densidad? Va a crecer. De manera que en este punto yo voy a tener un gas con volumen infinitamente pequeño, pero su densidad va a ser inmensamente grande. ¿Sí? Va a tender a infinito. Si el volumen tiende a cero, la densidad tiende a infinito, porque la cantidad de masa es la misma, el peso es el mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, se dan una serie de situaciones en este punto que los científicos actuales quieren entender qué está sucediendo, qué va a pasar si uno llegara a esta temperatura. ¿Se entiende? Y no descansan, quieren llegar hasta ese punto y observar realmente y medir qué sucede en ese punto. De momento, la tendencia es que sí, efectivamente, el punto de llegada va a ser menos 273,15 grados Celsius.
Y que efectivamente Kelvin en su momento tenía razón, digamos. Todavía no pueden tirar abajo la teoría de Kelvin, ¿no? Así que sigue estando vigente y muy vigente la escala Kelvin, a partir del cual se hacen todos los cálculos en termodinámica, ¿no? Y en muchas otras disciplinas de la física y de la química. Bueno, eso para explicarle un poquito cómo Kelvin elaboró su escala termométrica. Qué Bien. extraño que es eso, ¿no? ¿Cómo? Qué extraño que es eso. Eh, sí, exactamente. A ver, no entendí bien lo que dijo el compañero. No digo que es extraño, digo que la densidad tiende a infinito. Sí, esa situación, claro, por supuesto que llama mucho la atención porque ustedes saben que el origen del universo, en el Big Bang, se pensaba que toda la materia, todo lo que vemos estaba concentrado en un punto, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿no? De dónde comenzó todo el universo. Y si todo estaba concentrado en un punto, había una densidad infinitamente grande, porque todo esto que ustedes están viendo a su alrededor estaba concentrado en un punto. Así que imagínense lo que pesaba ese punto. Y era pequeño, o sea que es como que estamos volviendo al origen del universo si es que nosotros bajamos la temperatura próxima, digamos, a 273.15 o menos 273.15 bajo cero, ¿no? Sí, se escriben, hay libros enteros escritos de lo que uno supone que va a suceder cuando en alguna vez, algún momento, los científicos llegaran a esa temperatura. No, realmente es un punto muy singular que da mucho para hablar, ¿no? Podemos, y a partir de ahí, bueno, densidad infinita, podemos empezar a hablar las distancias intermoleculares, la distancia interatómica, qué pasa con la atracción y repulsión, pero ¿cómo si hay repulsión? Si tiene la misma carga, los electrones son negativos, si es que están concentrados en un punto, ¿qué va a pasar con esa repulsión que hay entre los electrones? Por ejemplo, ¿no? Que son del mismo signo. Van a estar pegados, pero va a haber una fuerza repulsiva. Se van a generar un montón, una ensalada de cosas en ese punto que los científicos actualmente quieren entender qué es lo que va a pasar y tratar de medir qué es lo que ocurre cuando uno llega a esa temperatura. Da mucho para hablar el punto del cero absoluto de Kelvin, digamos, ¿no? Bien, seguimos avanzando porque estamos un poco atrasados por el tema del corte de la luz. Gay-Lussac lo que mantuvo es el volumen constante, o sea, un sistema isocórico. Fíjense, tengo en el primer sistema tengo un volumen igual al sistema 2, al estado 2, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, en el primer caso, lo que hizo Gay-Lussac es levantar la temperatura, ¿sí? Y a esta temperatura tenía una presión determinada. En el estado 2, aumenta la temperatura, por eso lo pone 2 llamitas abajo, significa que aumenta la temperatura. Fíjense que esto es un termómetro, aumenta la temperatura y a su vez también aumenta la presión. Observa que aumenta la presión en este manómetro. Y dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Sí? Y eso, o sea, lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero nada más que ahora la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, con el mismo análisis que hicieron los otros en los casos anteriores, podemos decir que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2
presión 3 sobre temperatura 3, y eso es igual a una constante que le llamo K segundo. Si yo grafico la presión en atmósfera en ordenada y en abscisa, tengo la temperatura en grados absolutos o en Kelvin, voy a obtener una curva, que en este caso va a ser la recta roja, que a medida que aumenta la temperatura, ¿sí?, aumenta también la presión del sistema, porque hay una proporcionalidad directa. Bien, Avogadro lo que dice es, o lo que hizo fue complementar nada más los estudios realizados por Boyle, Charle y Gay-Lussac, y estableció que a la misma presión y temperatura, ella mantuvo dos variables constantes, presión y temperatura. Dice que los volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas. Eso es lo que estableció Avogadro. Establece que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Es decir, un mol, imagínense que el volumen de un mol es 22,4 litros, es similar a una lata de pintura de 20 litros. Todos conocemos una lata, la lata más grande de pintura, la de 20 litros. Un poquitito más grande que eso, 22 litros, 22,4 litros, es un mol. Muchas veces uno se imagina, cuando habla de mol, parece que mol viene de moléculas y estamos hablando de algo microscópico. Y nada que ver, el mol es un volumen considerable, o sea, una lata de pintura de 20 litros es un mol. Y lo que dice Avogadro es que si en esa lata de 20 litros yo meto un gas a una determinada presión y a una determinada temperatura, y en otra lata de 20 litros de pintura meto otro gas diferente, pero que está a la misma presión y a la misma temperatura que la primera lata, dice que dentro de esa lata, dentro de ese mol, existen las mismas cantidades de moléculas de esos gases. Aunque esos gases sean diferentes, tienen la misma cantidad de moléculas, porque lo importante es que mantienen la misma presión y la misma temperatura. ¿Se entiende? Bien. Entonces dijo que el volumen, si tengo 2 moles, si tengo 2 latas de pintura, obviamente el volumen será mayor. A medida que crece el volumen, ¿sí?, manteniendo constante presión y temperatura, también van a aumentar los números de moles, de manera que el volumen es directamente proporcional a los números de moles. Y para sacar esa proporcionalidad, ¿sí?, el mismo pasito anterior multiplicamos por una constante K tercera y establecemos la igualdad. Entonces, que el volumen es directamente proporcional a los números de moles. Si nosotros conjugamos las tres leyes, inclusive la de Avogadro, la de Boyle, Charle, Gay-Lussac, si conjugamos estas tres conclusiones que recién sacamos, podemos decir que el volumen es directamente proporcional, por Charle, es directamente proporcional a los números de moles. Perdón, por Avogadro. ¿Sí? Por Avogadro. El volumen es directamente proporcional a la temperatura por la ley de Charles. Y que es inversamente proporcional a la presión por la ley de Boyle. ¿Se entiende? O sea que conjugamos estas leyes y podemos establecer esta proporcionalidad. Integramos todas las leyes en una sola. Para sacar la proporcionalidad, yo tengo que hacer uso de una constante de proporcionalidad, que es la constante R. Y esa constante R se llama constante universal de los gases. De manera que al desaparecer el signo de proporcionalidad, aparece el signo igual y nos queda una ecuación
¿sí? En la que yo puedo escribir en una sola línea, pasando la presión que está dividiendo, pasa multiplicando, puedo decir que presión por volumen es igual a nRT, ¿sí? Que es la ecuación de estado de los gases ideales. Y R, como les dije, es la constante universal de los gases. Aquí llegamos a la ecuación de estado de los gases, que es la que van a usar en toda la termodinámica, en lo que va de este año en química y en lo que va del año siguiente en física 2. Si yo despejo de esa ecuación de los gases, yo despejo la constante R me va a quedar que es igual a P por D sobre N por T. Presión por volumen sobre el número de moles por la temperatura absoluta. Si tomamos valores unitarios, ¿sí? Por ejemplo, un mol, ¿sí? De un gas ideal, tomamos que es igual a 22,4, que es lo que recién le dije, la lata de pintura de 20 litros. Condiciones estándares normales de presión y temperatura, o sea, una atmósfera y 0 grados Celsius, o sea, 273,15 Kelvin. ¿Sí? Reemplazamos en esta ecuación esos valores, ¿sí? Presión por una atmósfera, volumen por 22,4 litros, número de moles 1 mol y la temperatura normal de 273,15 Kelvin. Obtenemos finalmente el valor de la constante universal de los gases, 0.082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Es la constante universal de los gases. Que lo puedo expresar en otras unidades sin ningún problema, porque atmósfera litro es energía, ¿sí? Porque es presión por volumen, van a ver igual que es igual a trabajo, ¿sí? Presión reemplazo por fuerza sobre superficie, volumen reemplazo por en metros cúbicos, le pongo la unidad que sea. Finalmente, el metro cuadrado con el metros cúbico me va a quedar metro en la parte superior, me va a quedar fuerza por una distancia. Y fuerza por distancia es igual a trabajo. Y trabajo es energía. De manera que eso, atmósfera litro, es energía, sin lugar a dudas. Y lo puedo reemplazar, si es energía, por ejemplo, por caloría sobre mol Kelvin, por joule sobre mol Kelvin, ¿sí? Por supuesto, haciendo la conversión correspondiente, y puedo obtener el valor de la constante universal de los gases en muchos valores, en muchas unidades, en varias unidades. Atmósfera también lo puedo reemplazar por milímetros de mercurio, ¿sí? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, de manera que me va a quedar este valor de la constante universal de los gases, milímetros de mercurio litros sobre mol Kelvin. Entonces, haciendo esas transformaciones puedo obtener, hay otros valores más también, no son solamente estos 4, sino hay otras unidades más en las que yo puedo, en el ámbito de la energía, esto puede ser watt, puede ser BTU, etcétera, etcétera. Un montón de unidades. Bueno, en todas las unidades posibles hay tablas que me van definiendo las diferentes valores de la constante universal de los gases en diferentes escalas, en diferentes unidades. Bien, si yo despejo, yo tengo un estado 1, un sistema termodinámico en un estado 1, y mido las variables termodinámicas de ese estado, presión 1, volumen 1, número de moles y la temperatura del sistema. Imagínense un gas en un recipiente del cual yo mido la presión, el volumen, la temperatura, y también sé que hay una determinada cantidad de sustancia dentro de ese recipiente. A ese mismo recipiente lo cambio a otro estado, es decir, modifico su presión, modifico su volumen a volumen 2, la presión a presión 2,
puedo variar también su temperatura, temperatura 2. Entonces yo estoy generando un cambio en las condiciones de termodinámica o en las variables termodinámicas del estado 1 antes del cambio al estado 2 después del cambio, después de la transformación. ¿Sí? Simplemente modificando, variando justamente los valores de las variables termodinámicas de ese sistema. Por la ley universal de los gases, si yo multiplico presión 1 por volumen 1 sobre número de moles 1 y temperatura 1, me va a dar igual a la constante R, y lo mismo para el estado 2 también voy a obtener la constante R. De manera que las condiciones o las variables termodinámicas del estado 1, multiplicadas como corresponde, van a ser igual a las variables termodinámicas del estado 2, también multiplicado como según la ley de los gases. Entonces, presión 1 por volumen 1 sobre el número de moles, que generalmente la cantidad de materia o la cantidad de sustancia es la misma, entonces los números de moles van a ser iguales. Va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Si N1 es igual a N2, ¿sí? Ya que la cantidad de gas no cambia, puedo decir que la presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y así sucesivamente, si sigo cambiando del estado 2 a un tercer estado, a un cuarto estado, siguiendo con las modificaciones de las variables termodinámicas, puedo obtener entonces la ecuación general de los gases ideales. ¿Sí? Esta es la ecuación general de los gases ideales. El otro es la ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación de estado y ecuación general de los gases ideales. Bien. Dalton, vamos a mencionar también, lo que estudió es que la presión de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases, que cada uno de los gases ejercería si los otros no estuvieran. Esto es lo que definió Dalton. O sea, tengo un recipiente en el que tengo una mezcla de gases y la presión total de ese sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases, de cada uno de los gases, o que cada uno de los gases ejercerían si es que estuviesen solos. Eso es lo que dijo Dalton. ¿Sí? Presión total es la sumatoria de las presiones parciales de los gases. Y dijo también que la presión parcial de cualquiera de esos componentes, A, B, C, etcétera, gas, en una mezcla es igual al producto de la presión total, P total, por la fracción molar presente de ese componente. ¿Qué significa eso? Yo tengo una presión total que lo puedo medir y yo sé que tengo 5 moles del gas A, 3 moles del gas B, 8 moles del gas C, etcétera, dentro del recipiente. Entonces, la presión que ejerce el gas A, por ejemplo, va a ser el número de moles presente del gas A por la presión total que yo mido mediante un manómetro. ¿Se entiende? Entonces, la presión parcial de cada uno de los componentes es proporcional a la fracción molar con el que participa en la mezcla de esos gases. ¿Se entiende? X sub A, X sub B, X sub C es la fracción molar de cada uno de esos componentes en ese sistema compuesto de varios gases. Eso es lo que dijo Dalton, simplemente. Entonces, a partir de conocer la presión total y los números de moles de cada uno de los gases, yo puedo conocer la presión parcial de cada uno de los gases. Bien, vamos a hablar de la teoría cinética molecular de los gases. Cuando nosotros estudiamos recién las leyes de los gases, todas las leyes de los gases,
Esas leyes no permiten predecir el comportamiento macroscópico de los gases, ¿sí? Pero no explican lo que ocurre a nivel molecular. Es decir, podemos, mediante las leyes, todas esas ecuaciones que vimos recién, podemos saber temperatura, presión, volumen, cantidad de sustancia, etcétera, pero no nos dice qué ocurre a nivel molecular. Por ejemplo, podemos tirar varias preguntas. Dice, ¿por qué un gas se expande cuando se calienta? Sabemos que se expande, nos dijeron eso ya, se experimentó que efectivamente cuando se calienta se expande, pero no nos dicen qué pasa a nivel molecular. ¿Por qué un gas aumenta su temperatura cuando se comprime? También sabemos que si aumenta su temperatura, ¿sí?, y el gas está confinado, aumenta su presión. O bien, ¿por qué se contrae cuando se lo enfría? ¿Sí? También esto hizo Kelvin, o sea, cuando enfrió el gas se fue contrayendo, pero queremos saber por qué ocurre eso. Entonces aparece lo que se llama teoría cinética de los gases, que utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento macroscópico de la materia y se basa en unos 4 o 5 postulados. Entonces, la teoría cinética se fundamenta en una serie de suposiciones que vamos a ir viendo y dice, por ejemplo, que un gas está compuesto por moléculas que están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Eso es cierto, ¿sí? Porque sabemos que el gas tiene una densidad menor que el estado gaseoso y el estado líquido, por lo tanto, si la densidad es baja, las distancias intermoleculares van a ser altas, grandes. De manera que esas distancias son mayores que sus propias dimensiones, sin lugar a dudas. El segundo postulado, ¿sí?, o suposición, es que son consideradas como un punto, ¿sí?, con masa, pero con volumen despreciable. Es lo que estuvimos hablando ya al principio. El gas tiene un volumen, ¿sí?, que tiene una masa determinada, pero que el volumen que ocupa cada una de esas partículas es despreciable. ¿Se entiende? Cosa que si nosotros concentráramos el gas a su máxima expresión, o sea, comprimiésemos el gas a lo más que podamos, no vamos a poder llegar a un volumen cero, porque en un momento determinado las partículas se van a unir una con otra y van a ocupar un volumen determinado. Finalmente, esto es una suposición, porque si existe la masa, debe existir un volumen también. Pero como es muy pequeño, entonces se considera despreciable. El tercer postulado dice que las moléculas están en continuo movimiento aleatorio con frecuentes choques entre sí. Estas colisiones son perfectamente elásticas, que ya la explicamos, que significa la energía total del sistema permanece inalterada, porque una partícula le entrega energía a la otra, esa le entrega a la otra, la otra a la otra, la anterior le entrega a la que perdió energía y sucesivamente todas están en movimiento, todos están en choques permanentes y se considera que la energía total del sistema permanece constante e inalterada. Cosa también que hay que pensarlo, qué ocurre realmente, ¿no? El cuarto postulado dice que las moléculas de los gases no ejercen fuerzas de atracción y de repulsión entre sí. O sea, aquí decimos por un momento que la ley de Coulomb no existe, no funciona. Y por último, la energía cinética promedio de un gas es proporcional a la temperatura del gas medido en la escala Kelvin. Eso es real porque en realidad cuando nosotros medimos temperatura no estamos midiendo cantidad de calor, sino estamos midiendo la energía cinética promedio de ese sistema gaseoso. Y eso es la temperatura. Temperatura no es sinónimo de calor, o sea, mayor temperatura no es sinónimo de mayor calor,
ni menor temperatura es sinónimo de menor calor. ¿Sí? Esto hay que diferenciar bien que no hay digamos, una relación directa entre lo que es calor y temperatura. Bien, mediante esas suposiciones de la teoría cinética, podemos explicar, por ejemplo, que la presión de un gas es el resultado de las colisiones de las moléculas entre sí y contra las paredes del recipiente que lo contiene. Y dependerá de la frecuencia de las colisiones por unidad de superficie y de la fuerza con que golpean las paredes. De manera que yo tengo el gas en permanente movimiento. Si yo altero ese movimiento, si incremento esa energía interna, la presión será mayor. ¿Cómo puedo incrementar la energía interna de un gas? Y puedo incrementarlo, por ejemplo, aumentando la temperatura del gas. Si yo aumento la temperatura del gas, estas vibraciones van a ser mucho más fuertes, ¿sí? Van a ser mucho más significativas. Entonces, si las vibraciones son más significativas, ¿sí? Imagínense mucho más agitado todo esto, los choques contra la pared van a ser mayor y por lo tanto la presión va a ser mayor también. Si yo le quito energía interna, bajo la temperatura, por ejemplo, estos movimientos van a ser mucho menores. Por lo tanto, los choques van a ser menores, la fuerza con que golpean las paredes van a ser menores y por lo ende la presión va a ser menor. ¿Se entiende? Esa es la explicación que la teoría cinética le da a por qué cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta su presión, desde el punto de vista molecular. Bien. Cuando terminamos ya en 5 minutos, terminamos la clase, así que por favor no se vayan. Los gases, ¿en qué condiciones se comportan como ideales? Habíamos dicho que en un principio a altas temperaturas y bajas presiones. O sea, presiones moderadamente bajas, menores de 5 atmósferas se consideran presiones bajas, mayores que 5 atmósferas son presiones altas. ¿Por qué a presiones bajas se comporta un gas como un gas real, como un gas ideal? Porque a altas presiones, ¿qué sucederían a altas presiones? A altas presiones aumentaría la densidad del gas, ¿no? Si yo incremento la presión, lo que estoy generando es acercamiento molecular. Aumenta la densidad, porque seguramente que si aumento la presión, disminuye el volumen y por ende aumenta la densidad. Si aumenta la densidad, hay un acercamiento molecular. Y en ese acercamiento molecular, cuando las partículas están más cerca, empiezan a aparecer las fuerzas intermoleculares que comienzan a ser significativas. Entonces, si dijimos que la fuerza de atracción y repulsión serían las fuerzas intermoleculares, empiezan a aparecer y en ese caso no tendría un comportamiento ideal, porque dijimos que para el caso ideal se desprecia las fuerzas intermoleculares de atracción y de repulsión entre las partículas. Entonces, si aumento la presión, aumento la densidad, se genera acercamiento molecular y las fuerzas intermoleculares pasan a ser significativas. Entonces, el comportamiento no es ideal. De manera que a baja, si invierto la situación bajo la presión de los gases, entonces el comportamiento del gas va a tender a ser ideal. Eso por un lado. Por otro lado, las temperaturas tienen que ser moderadas, pero no a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede a baja temperatura? Si a baja temperatura disminuye la energía cinética, es lo que recién dijimos en la filmina anterior. Si disminuye la energía cinética, impiden el impulso necesario para romper la atracción mutua entre las partículas. Es como que si yo disminuyo la energía cinética, las partículas también se van a
a unir, como en el caso de que yo levante la presión, se van a acercar, van a tener poca energía interna y no va a ser suficiente como para romper la atracción, la fuerza de atracción que se manifiesta en esa masa gaseosa. Y por ende, el comportamiento no va a ser ideal. Entonces, en estas dos situaciones aparecen, ¿sí? Como significantes las fuerzas intermoleculares de atracción y de repulsión, y por lo tanto el comportamiento no sería el ideal. Por lo tanto, en consecuencia podemos decir que a bajas presiones y a altas temperaturas, el comportamiento de un gas real tiende a ser ideal. Bien, para pasar de los gases, y terminamos con esto, de los gases ideales a los gases reales, porque en realidad nosotros tenemos gases reales, no gases ideales. Más allá de que ya estudiamos cuándo los gases reales se comportan como ideales, pero no siempre tenemos esas condiciones. Por lo tanto, para estudiar los gases reales es necesario modificar la ecuación de los gases ideales. Y esto lo hizo el físico holandés Van der Waals, ¿sí? Allá por el año 1873. Llegando finalmente, nosotros no vamos a analizar mucho la ecuación de Van der Waals. Esto no es tanto de química, sino más bien es de física, y de hecho ustedes este estudio de los gases reales lo van a tener en física 2, en termodinámica, el año que viene seguramente, y van a calcular específicamente para gases ideales y traspolar, digamos, esos resultados para gases reales. Pero Van der Waals lo que hizo fue modificar. Fíjense que la forma de la ecuación es prácticamente la misma. P, acá tengo P por B igual a NRT. ¿Sí? Que ese va a ser un versito que se la van a saber a partir de ahora. PB igual a NRT, la van a saber de memoria por el resto de su vida. PB, NRT. Tengo la presión, tengo el volumen, tengo NRT. Esto no se modifica, permanece constante en la ecuación de Van der Waals, pero Van der Waals incorpora la presión ideal, la transforma, ¿sí? Con un coeficiente, incrementando la presión ideal en otro valor que está dado por una constante A, por el número de moles al cuadrado y por el volumen al cuadrado, sobre volumen al cuadrado. Y también modifica el volumen del gas, ¿sí? Al volumen total de gas le resta, ¿sí? Un pequeño volumen que sería el volumen que realmente ocupan las partículas del gas. ¿Se entiende? Porque el conjunto de partículas forman el gas. Pero la partícula en sí misma no es gas, es materia, es sustancia, es sólido. Pero la conjunción de esa sumatoria de pequeñas partículas constituyen el gas. No sé si se entiende la idea. Entonces, el verdadero volumen del gas es un poco menos que lo que nosotros medimos. ¿Qué le tenemos que restar? El volumen que ocupa la masa, las masitas, la sumatoria de todas las masas de cada una de las partículas. ¿Se entiende? Entonces, el volumen ideal la estamos transformando en un volumen real cuando estamos considerando realmente el volumen que ocuparía la sumatoria de todas las partículas concentradas, digamos, en un pequeño volumen. Y eso está dado por el número de mol, por los números de moles y por una constante B, que finalmente son las dos nuevas constantes que aparecen en la ecuación. Número de moles es el mismo, volumen es el mismo, presión, todos son los mismos. Lo único que aparecen de nuevo en esta ecuación de Van der Waals son la constante A y la constante B. ¿Sí? Y A y B, dice, son constantes determinadas por la naturaleza del gas con el fin de que haya la mayor congruencia posible entre la ecuación de los gases reales
y el comportamiento observado experimentalmente. Y Van der Waal logró estas constantes A y B para cada uno de los gases, ¿sí? Para diferentes gases, en forma experimental. ¿Sí? No hay un cálculo matemático para calcular A y B, sino que son valores que se obtuvo de la experiencia en laboratorio con cada uno de los gases que pudo ir probando Van der Waal. ¿Se entiende? Por eso dice que A y B toman valores de manera que exista la mayor congruencia posible entre la ecuación de los gases reales y el comportamiento observado experimentalmente. Son valores empíricos, digamos, son constantes empíricas A y B, y que están tabulados. Esta es una de las tablas, para diferentes gases, la constante A y la constante B. Entonces, estos valores los obtuvo Van der Waal en forma experimental. Hay otras tablas que consideran mayor cantidad de gases. Acá hay una poca cantidad, digamos, ¿no? Pero hay otras tablas en las que consideran muchos otros gases. Esta es la unidad que es compatible con la ecuación de litros al cuadrado, atmósfera sobre mol al cuadrado, y de B es litros por mol, simplemente. Esas constantes, en función al gas que estamos trabajando, lo incorporamos acá y lo que vamos a obtener es la ecuación de Van der Waal para ese gas particular. Estos cálculos también hay ábacos. Esto que tenemos entre paréntesis se llama presión característica del gas y esto se llama volumen característico del gas real, ¿no? Presión característica y volumen característico del gas real. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos o cuando pasamos de gases ideales a gases reales es transformar la presión ideal a presión característica y transformar el volumen ideal a volumen característico. Y con eso hacemos los cálculos para los gases reales. Bien, utilizando estas tablas, inclusive hay ábacos, ¿sí? Hay gráficos que van a usar el año que viene, con lo que yo entro directamente con el gas que yo estoy utilizando, el gas real que estoy utilizando, voy a un ábaco y obtengo directamente presión característica y volumen característico, y con eso yo trabajo en mi ecuación general de los gases ideales y obtengo los valores para gases reales. Es sumamente sencillo trabajar, pasar de gases ideales a gases reales, pero eso es exclusivo de Física 2 de termodinámica del año que viene. Finalmente, para calcular, porque en el práctico seguramente que cuando tenga práctico van a transformar número de moles, le van a dar la masa molar, hay que calcular la masa del gas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que tenemos un n número de moles de un gas determinado, una masa determinada de gas, por ejemplo, amoníaco, NH3, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno 3, perdón, tengo 51 gramos de gas. Y me pregunta determinar a partir de esto la cantidad de moles que yo tengo en 51 gramos de amoníaco. Esa es la pregunta. ¿Cuántos moles tengo en 51 gramos de amoníaco? Entonces, lo que yo hago es determinar la masa molar del gas, que se determina a partir de los pesos atómicos de los componentes del gas. Por ejemplo, NH3 tengo. El peso atómico del nitrógeno es 14, el peso atómico del hidrógeno es 1, que lo saco de la tabla periódica, eso ya lo saben. De manera que la masa molar del amoníaco va a ser una molécula de nitrógeno por su peso atómico más 3 moléculas de hidrógeno por su peso atómico. Eso es lo que hago acá. Entonces, 1 por 14 y 3 por 1. Entonces, eso me da 17 gramos por mol. Entonces, yo ya sé, la masa molar justamente me da cuántos gramos pesa un mol de ese gas. ¿Sí? Así de simple. Y acá me dice que un mol de amoníaco pesa 17 gramos.
De manera que si 51 dividimos por 17, ¿sí? Así de simple me va a dar que en 51 gramos de amoníaco hay 3 moles. Porque digo que el número de mol es la masa que yo tengo como dato dividido la masa molar que lo saco de la tabla periódica y lo calculo, ¿no es cierto? Acá, según la ecuación o según la fórmula de ese gas. ¿Se entiende? ¿Se entendió este pequeño ejemplo que dimos? Sí, Sí, profe. ¿Cómo se relaciona masa molar con una masa dato del problema y con los números de moles? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre esto? Aquí vamos por finalizar la clase. Y a duras penas, porque se cortó la luz en varias ocasiones y bueno. ¿Tienen alguna duda? No, profe, se entendió re bien. se entendió, profe. Bien, perfecto. Seguramente que este Power le va a pasar la profesora, no sé cómo se están comunicando con ella. Por favor les pido que entonces en el chat pongan su número, así como Centurión, González Javier, ahí está González María, pongan por favor y se pueden retirar si no tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que les haya quedado sin entender bien. Aprovechen, tenemos el tiempo que ustedes quieran. Así que bien, vayan grabando su nombre. Y si no hay más preguntas, están liberados, digamos, ¿no? No sé, creo que llegamos bien con la hora, o hasta qué hora tenían ustedes clase. 10:30. Y media, A profe. las 10:30. Oh, estamos bien entonces. A pesar de que se cortó la luz, estamos bien. Pero ya están liberados, ya directamente después seguramente que van a ver los ejercicios prácticos correspondientes a las leyes de los gases y la profesora le va a pasar el powercito que estuvimos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, perfecto. Cualquier cosa consulten y si no estamos liberados.